Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Juan, vos hace 2 años y un año atrás también, en algunas entrevistas, habías un poco anticipado esta crisis cambiaria que se dio en la Argentina. ¿Qué elementos es lo que a vos te daban una pauta de que esto iba a pasar? Lo que terminó pasando después de las PASO, en definitiva. Sí, en mayo del 2017 yo empecé a decir, cuando el dólar estaba a 16 pesos, que por la macroeconomía de la Argentina y por el no modelo económico de este gobierno, que no había un modelo, un desarrollo, una armonización de las variables económicas grandes, ganara o no ganara las elecciones el gobierno, iba a haber una devaluación en el año siguiente de como mínimo el 70%. Eso ocurrió, la devaluación al final fue del 100% prácticamente a un año después de eso, y las variables macroeconómicas no se acomodaron tampoco, se siguió pateando para adelante. Después vino el principio del 2018 y se nos cerró todo financiamiento externo, y después vino el FMI, y ahí dije que esto seguía siendo un problema y que no iba a alcanzar el gobierno a tapar el agujero hasta las elecciones, que era el plan llegar, digamos, pero todavía no tenía ese nombre. Y bueno, y ya vemos que el FMI no solamente no alcanzó a taparle el agujero a este gobierno para que llegara a las elecciones, sino que además las elecciones todavía no ocurrieron y el último desembolso del FMI dice no te lo doy porque ya te veo perdido y entonces voy a ver qué negocio con el próximo presidente. O sea, ya le bajan el pulgar. De hecho, vimos que en estos días el presidente fue a negociar en persona con el FMI y le dijeron que no. Entonces, claramente lo que se ve es una macroeconomía que no se ordenó, que no tenía ningún tipo de idea o de proyecto más que en una planillita Excel que no tenía sustento, y eso claramente mostraba que iba a colapsar. Todavía falta parte del ajuste, como hablábamos hoy, pero ese ajuste en realidad en gran medida yo creo que está ocurriendo ahora por las malas, digamos, que es cuando no lo planifica un gobierno, sino cuando ocurre, ¿no? Y lo mismo con el corralito y con los cepos y demás. Ningún gobierno planifica un cepo o planifica un corralito, restricciones de sacar o poner o mover, y mucho menos un gobierno como este que quiere toda libertad, ¿no es cierto? Eso ocurre. Cuando los bancos no tienen suficientes dólares, cuando el Banco Central no tiene suficientes dólares y demás, el corralito se pone solo y el cepo también. O sea que dólares tienen que entrar para que no haya un colapso, ¿crees vos? No. Mira, te lo voy a decir de otra manera. Dólares para todos no hay. O sea, si la gente que tiene depósitos en dólares en los bancos quiere retirarlos, si la gente que tiene depósitos en pesos y que a su vez los bancos lo tienen colocados en la LELIQ, que son como 20.000 millones de dólares, también quiere sus dólares. Y si los demás que pueden dolarizar sus carteras porque ven que hay una incertidumbre de qué va a pasar, piden sus dólares, no hay dólares suficientes. Los 50.000 millones del Banco Central supuestamente de reserva son una parte, una contabilidad creativa muy grande, digamos, como si una empresa contabilizara como reservas el descubierto que tiene acordado con el banco, que eso, por ejemplo, es el swap con China, pero eso es lo primero que te corta el banco cuando estás en problemas. Entonces, digo, hay mucha contabilidad creativa y yo no creo que, como dicen muchos, el dólar esté en ese valor y se vaya a quedar porque está todo bien, porque con eso se mueven las exportaciones e importaciones tranquilamente y no debería saltar más. Todavía no se sabe qué va a pasar con la inflación, y cuando la inflación sigue corriendo, difícilmente el dólar se quede estacionado. Porque una pregunta, digamos, que vos me habías hecho era ¿por qué a la gente le importa tanto el tema del dólar? Y porque sabe que tarde o temprano lo que haga el dólar lo van a hacer los precios también, por lo que te decía antes. Si vos tenés muchos productos de exportación, ya saben que el productor lo puede exportar o lo puede vender acá, y para eso mira el valor del dólar. Y además especula también el gran exportador, no el pequeño productor. Y el importador obviamente tiene que pasar el precio, y el que no tiene nada que ver con el dólar, porque es un peluquero, un jardinero, sabe que va a tener que pagar la comida con precio de dólar y entonces tiene que ajustar también. Pero de última, el que siempre termina ajustando en estos casos, como te dije antes, es el salario. El salario es el único que nunca está dolarizado. Y hablando de dolarizar, lo más peligroso que puede pasar es que la solución de todo esto que estamos hablando es que alguien te diga dolaricemos la economía, listo, que no haya más pesos. Esa es la solución tramposa y la más peligrosa de todos. Es como si el Estado se amputara un brazo porque suele pegarle a alguien. Entonces se amputa el brazo para no pegarle más, se amputa a la derecha. Pero con la izquierda va a aprender a pegar si esa es la intención, y no es la idea cortarse un brazo para no pegar, ¿no? Guaridas fiscales, que mencionábamos antes, es uno de los temas que vos te has especializado. ¿Cómo funcionan las guaridas fiscales? ¿Cómo funciona? ¿Qué lugar ocupan en la economía de un país, particularmente en la Argentina? ¿Qué peso tienen? Las guaridas fiscales son una red manejada por varios
sedes y estados, digamos, pero fundamentalmente por Wall Street y por Londres. Y lo que hacen es succionar fondos de todo el mundo, de todo tipo, desde lo más oscuro hasta lo más claro, licuarlos a todos y tratar de conseguir lugares donde se multipliquen. Esto juega un rol central, al menos en la parte de capitalismo occidental y demás, pero China también está subida y está incluso reclamando su parte del botín de alguna manera. Y la verdad que es central. Y esta discusión que hay, bueno, las guaridas hay que dinamitarlas, como dijo Sarkozy en algún momento, o el G20 o la OCDE, que se hacen las que están yendo en contra, no es verdad, no es real. Porque hay países centrales que están obteniendo muchos réditos de eso, y que tienen un poder económico muy fuerte en sus multinacionales y en sus bancos grandes especialmente que manejan estos fondos. Ahora, ¿esto le hace bien a la población de esos países? No, yo no estoy hablando de la población, estoy hablando del poder de esos países. Lo mismo en la Argentina. Los poderosos de la Argentina han obtenido grandes beneficios por usar las guaridas fiscales. Tienen fondos en esas guaridas y lo usan para triangular y para invertir de nuevo en la Argentina o para colocar deuda de la Argentina y demás. Pero obviamente la mayor parte de la población no tiene un usufructo ni un beneficio de eso. Lo mismo con los lugares del Caribe que todos se imaginan que están amontonando los lingotes y el oro y los dólares. No, la población de esos lugares ni la ve pasar. Es una micro parte de la población la que administra con grandes bancos, grandes firmas de auditoría y de abogados ese manejo de fondos y sobre todo esquivar cualquier tipo de regulación, que es lo que nos llevó a la crisis del 2008. El descontrol regulatorio que generaron con los derivados financieros y un montón de cosas que eran casi un Ponzi mundial, fueron justamente porque la regulación se puede saltear en las guaridas fiscales. ¿Y cuánta guita mueven las guaridas fiscales en la Argentina o a nivel mundial? Digamos, ¿hay algún número? Es difícil, me imagino, porque estamos hablando de un plano de ilegalidad importante. Claro, todos los números son números que pueden ser un delirio, pero se habla de billones de dólares, tipo 8 o 9 billones de dólares, pero de los latinos, que son, no sé si son trillones o qué, de los norteamericanos, pero para darte una idea, lo que se estima muchas veces es que es $1 billón lo que pierden de impuestos todos los países del mundo por el movimiento que se produce al año. Se pierde $1 billón al año de recaudación de impuestos, que esto es lo fundamental. O sea, el tema es que todos los fondos que están moviéndose ahí esquivan fundamentalmente el pago de impuestos por los movimientos que hacen, las ganancias, y también por el capital que representan. Entonces, cuando vos haces eso y desfinanciás a los estados y después les vas a dar deuda, generás un círculo vicioso en el cual nunca alcanza el dinero para que esos estados sean viables y entonces permanentemente se venden ajustes desde el FMI en todos los países y eso es lo que a vos te lleva a que cada vez estés teniendo una economía que está más a punto de colapsar en su conjunto, no solo la Argentina. ¿Y qué vínculo tienen esos dólares, esas guaridas, con la economía ilegal o el narcotráfico, la prostitución y demás? ¿Qué vínculo, qué relación se establecen entre esas guaridas? Como te dije antes, 2/3 tiene que ver con multinacionales que tienen actividades lícitas, legales, digámoslo, y casi 1/3 estas actividades súper ilícitas, claro, al menos por el consenso mundial, y los asesores financieros, los abogados y la firma de auditoría que mueven estos fondos son los mismos. De hecho, se ha producido problemas, digamos, porque algunos de estos delincuentes, digamos, de típicos delitos, cooptan empresas para obtener, por ejemplo, formas de meter la mercancía de la droga en los contenedores de alguien que estaba evadiendo impuestos y como tenía el mismo asesor legal y contable y abogado y demás, lo presionaban porque sabían que tenían información de ellos. Así que esto está todo entremezclado y estas firmas no tienen un problema moral, digamos, de si su cliente hace trata o está haciendo una evasión de impuestos, una elusión. Termina siendo algo funcional al propio sistema, digamos. Es funcional al capitalismo y es central. Se manejan mucho dinero del capitalismo y además le da fluidez a los mecanismos por los cuales el dinero fluye a cualquier lugar con tal de que tenga una buena rentabilidad. Y al mismo tiempo, si bien el 5% solamente es corrupción, no te olvides que los que hacen las leyes para controlar esto, los que hacen los
los organismos internacionales y los mueven son políticos. Y como lo que no se discute es el financiamiento de la política y las cajas negras, y es lo que salta en todas las filtraciones, eso es lo que está detrás de que las guaridas sigan gozando de buena salud, aún 10 años después de una crisis que ellos generaron y que costó muchos cientos de miles de millones de dólares en el mundo de salvatajes, ¿no? Y en este sentido, las leyes de blanqueo de capitales que ha habido en la Argentina, bueno, bajo el gobierno de Macri, con el decreto extra que permitió el lavado a familiares de funcionarios, pero también durante el gobierno anterior, si no me equivoco, 2013 y 2008. ¿Qué función vienen a cumplir estas leyes de blanqueo en relación precisamente a estos dólares que circulan ilegalmente por el mundo? Siempre las leyes de blanqueo lo que intentan decir es, bueno, mira, ya se fugaron, si logramos traerlos, aunque prácticamente no paguen nada y se salgan con la suya, por lo menos vuelven al circuito. Entonces, entre el gobierno anterior y el blanqueo hubo una diferencia fundamental. En el gobierno anterior, para blanquearla la tenías que traer a la Argentina. En este gobierno, para blanquearla no necesitabas traerla a la Argentina. Con lo cual, vos la podías blanquear y dejarla en las guaridas fiscales. Esto es prácticamente único como blanqueos en el mundo. Que vos no tengas que traer a tu propio país el dinero que estás blanqueando es una cosa muy excepcional en el mundo y pasó durante este gobierno en el blanqueo que hizo y es algo ya escandaloso, digamos, ¿no? Porque justamente la excusa es que vos trates de recuperar esos fondos para que los circuitos financieros y económicos de tu país recuperen fluidez y recuperen financiamiento. Pero en este caso ni siquiera eso. De hecho, si se blanquearon 120.000 millones de dólares, 100.000 quedaron en el exterior. Claro, y muchos de esos nombres aparecieron después en causas, o la denominada causa de los coadernos, aparecían los mismos nombres que participaron en el blanqueo en esas causas. Teóricamente estaba súper blindado todo el tema de los nombres y de hecho la FIP al principio había tratado de que hasta los periodistas que pudieran filtrar los nombres de los blanqueadores tuvieran responsabilidad penal. Eso después el periodismo logró que no ocurra y se filtraron algunos nombres. Pero claramente, como te decía antes, la cúpula empresarial en una parte muy importante está vinculada a las guaridas fiscales como fugadores o para usarlas incluso para pagar coimas, aunque ellos, digamos, simplemente estén haciendo un pago de favores por obra pública, por contratos y demás. Entonces tienen que triangularlo a través de las guaridas porque de alguna manera hay que hacer que se pierda el rastro y demás. O sea que las guaridas en ese sentido también son facilitadoras de la corrupción, al menos para que se pierda el rastro, ¿no? ¿Te imaginás, Juan, una Argentina desdolarizada? Y si te imaginás, ¿cómo debería ser una Argentina no bimonetaria, que se olvide del dólar, digamos? Me lo imagino como en un plazo muy largo, si ocurre. Lo veo difícil en el plazo mediano. Diría que como mínimo 5 o 10 años tiene que ser un plazo muy largo de estabilidad de los precios y de estabilidad de tu propia moneda. Probablemente tendría que haber un cambio de moneda y la gente estar convencida de que esto vino para quedarse y que hay nuevas reglas de juego, consenso político y demás. Mínimo 10 años, digo, pero siendo muy optimista, ¿eh? ¿Y qué debería pasar, digo? Reglas de juego claras, consensuadas, con leyes, probablemente hasta una reforma constitucional y que deje claro que el dólar no es solución. La ventaja que tenemos es que el dólar en el mundo también está crujiendo como moneda internacional. Entonces es una buena oportunidad para decir, ojo, que si apostamos mucho al dólar, por ahí nos quedamos pegados a algo que va en claro declive. De hecho, si en algún momento Rusia y China dicen, listo, no se compra más petróleo solamente con dólar y se compra también con otra moneda, el dólar va a tener un golpe profundo. Probablemente haya una guerra también, pero está discutido el rol del dólar en el mundo. Así que eso nos da una oportunidad para tratar de hacer reformas muy profundas que lleven a que se desdolarice la Argentina. Pero no va a ser fácil. Gracias, Juan, por haber venido. Por favor, un placer.